En este video empezaremos a hablar sobre el modelo que utiliza la herramienta GEMA para modelar el retiro de la maquinaria móvil no de carretera. Recordemos que en nuestra pestaña principal tenemos una serie de parámetros que debemos seleccionar para configurar la herramienta y realizar nuestra simulación. Uno de esos parámetros era el tipo de retiro que queríamos modelar. Aquí podemos ver que teníamos cuatro opciones disponibles para que el usuario pudiera escoger. Una de ellas, que es la opción que estábamos escogiendo en los videos anteriores, era sin retiro, que era básicamente modelar los diferentes escenarios asumiendo que la maquinaria móvil no de carretera no se retiraba sin importar la edad que tuviera. Entendiendo que esto es un supuesto bastante fuerte, pues existen otras alternativas para empezar a considerar este fenómeno que vemos en la flota de este tipo de fuentes móviles. La otra alternativa es utilizar un modelo que utiliza la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, en la que si la máquina llega a su vida útil, tiene un 50% de probabilidad de retirarse. Entonces, estos modelos que estaremos viendo están basados en la probabilidad que tiene de que la máquina se retire de acuerdo con su edad. Y un parámetro muy importante para este tipo de modelos será la vida útil, que ya lo vimos en el módulo anterior. Entonces, volviendo a la lista de opciones que tenemos por escoger, tenemos el modelo que utiliza la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que ya lo veremos un poco más en detalle más adelante. El otro que se denomina en esta herramienta como mitad EPA, que es una opción diseñada internamente por el programa CALAC Plus con el fin de utilizar las bondades que tiene el modelo utilizado por la EPA, pero mitigando un poco la probabilidad de que la máquina sea retirada. Y esto es porque sabemos que la dinámica de retiro en Estados Unidos puede ser muy distinta de nuestros países en América Latina. Intuitivamente podríamos pensar que, al igual que los vehículos de carretera, en la maquinaria móvil no de carretera, el retiro es más lento en estos países, el reemplazo es más lento. Y es por ello que se tiene esta opción automática de simularlo como la mitad de la probabilidad que se tendría con el modelo EPA. Entonces, para decirlo más concretamente, mitad EPA sería que si la máquina llega a su vida útil, tiene un 25% de probabilidad de ser retirada. Tenemos la opción de sin retiro, que es básicamente la que mencionábamos en un principio. Y por último, está la opción de ingresado usuario, que como su nombre lo indica, es el usuario quien definirá cómo se va retirando la maquinaria, considerando la probabilidad de que se retire con respecto a su edad. Entonces, aquí en la pestaña principal tenemos un mensaje que nos indica que si escogemos la opción de ingresado por usuario, le damos clic aquí en este enlace y esto nos llevará a la pestaña parámetros, que ya la exploramos en el módulo anterior, pero esta parte del modelo de retiro no la vimos en profundidad. Entonces, podemos ver que en esta que tenemos una tabla en la que tenemos el factor de edad y recordemos que el factor de edad está asociado con las horas de operación de la maquinaria, la edad que tiene dicho equipo, el factor de carga que nos dice qué tanto se exige esta máquina con respecto a su vida útil. Recordemos también que la vida útil depende del motor, específicamente de la potencia del motor. Entonces, aquí tenemos el factor de edad y recordemos que cuando el factor de edad es igual a 1, quiere decir que la máquina ha llegado hasta el valor de su vida útil. Más allá de 1 es que para su vida útil esperada, esta máquina en particular ha estado operando más horas. Y menor a 1, pues es que ha operado menos horas de las esperadas con respecto a su vida útil. Y aquí tenemos nuestra primera opción, que dice EPA, que lo que significa es el modelo que utiliza la EPA para su modelo de retiro. Y entonces aquí tenemos unos valores discretos que nos permiten crear una función que la podemos visualizar en la gráfica de la derecha. Aquí podemos ver que tenemos en nuestra curva azul la titulada EPA y, como les había mencionado, cuando la máquina llega a un factor de edad igual a 1, tiene una probabilidad del 50% de ser retirada. Y pues cuando la edad va incrementándose, pues llega hasta el 100%. Tenemos el modelo mitad EPA, que como ustedes pueden ver es básicamente tomar los valores de la EPA y a que son la probabilidad de ser retirada. Por ejemplo, cuando el factor de edad es 0.52, hay un 11% de que sea retirada bajo el modelo de la EPA, pero en esta opción que se ha denominado mitad EPA, solamente es del 5.5, que es la mitad de la probabilidad del anterior modelo. Y aquí también lo vemos modelado.
Importante tener en cuenta que en estos modelos, como se puede ver en mitad EPA y en EPA, este tipo de curvas tienen pendientes distintas a medida que van cambiando el factor de edad. Es decir, su velocidad de retiro va a ser distinta o va a ser dependiente de la edad. Por otro lado, tenemos el modelo ingresado por usuario, que como ustedes pueden ver está modelado en gris. Y aquí nos da una idea de un ejemplo en el que se va modelando la probabilidad de retiro hasta un máximo del 10%. Y ahí se mantiene constante. Podríamos asumir algo lineal que vaya incrementándose cada 0.05 y ver cómo nuestra curva va a cambiar. Y aquí pueden ver, si hacemos ahora 0.5, podemos ver cómo cambiarían las probabilidades a medida que yo utilizo este ingresado por usuario. Veamos un poco cómo se ve el cálculo de la cantidad de máquinas móviles no de carretera según nuestra selección del modelo de retiro. Entonces, asumamos que vamos a realizar un cálculo para el año 2035 y vamos a escoger el modelo de retiro que utiliza la misma Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Podemos ver en nuestra pestaña Cálculo EM y recordemos que es nuestra pestaña en la que aparecen todos los cálculos que realiza la herramienta tomando de diferentes pestañas la información de acuerdo con la información ingresada de la flota de maquinaria, que para este caso es la flota de maquinaria de Colombia al año 2023 como año base y también habiendo ingresado la información del parque proyectado. Entonces, con esta información podemos estimar la edad para cada uno de estos casos. Recordemos que estamos en el año 2035, como nos lo indica aquí la celda. Y, por ejemplo, pues para estos dos rodillos con esta potencia tenemos una edad de 20 años, para la siguiente fila de 34 y así sucesivamente. Entonces, vamos un poco más a la derecha y veremos aquí algo interesante. En nuestra columna maquinaria a retirar, podemos ver que el cálculo se realiza con base en la información que se tiene del factor de edad, que recordemos es calculado con la edad, con las horas de operación, con el factor de carga. Entonces, por ejemplo, para casi todas estas máquinas tenemos un valor elevado de la maquinaria a retirar y recordemos que, por ejemplo, para este caso teníamos dos máquinas que serían prácticamente retiradas de la flota al año 2035 teniendo en cuenta su edad. Podemos ver que para muchos de estos casos ya a 2035 la probabilidad de que se retiren sean del 100%, pero para otros, por ejemplo, para este caso, vemos que el factor de edad no ha llegado a 1, es decir, estas máquinas que están aquí, que son trituradoras, 3 trituradoras, no han llegado a su vida útil y tienen un 25% de probabilidad de ser retiradas. Lo que hace aquí la herramienta es tomar esta probabilidad y, como ustedes pueden ver, es ajustar la cantidad final de acuerdo con ello. De esta manera, sin utilizar técnicas de redondeo, se tiene una estimación de la cantidad final estimada de la flota de maquinaria móvil o de carretera y consecuentemente de las emisiones. Veamos un poco cómo en este ejemplo el cambio del modelo del retiro de maquinaria afecta a nuestro nivel de emisiones y qué tan sensible puede ser. Vamos a nuestro año de cálculo, que es 2035. Estamos utilizando un escenario de normativa que, para la información de ustedes, sería este escenario en el que a 2025 se está pidiendo un Tier 4 final, es decir, y recordemos, para toda maquinaria importada a partir del 2025 deben cumplir con este estándar Tier 4 final, y aquí con un retiro que utiliza la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Recordemos aquí que la vamos a actualizar y aquí tenemos nuestro cálculo de emisiones para 2035. Por ejemplo, material particulado PM2.5 es 580 toneladas, de NOx es 4805. Y ahora veamos cómo estos valores cambian, por ejemplo, cuando utilizamos el modelo, o más bien la opción sin retiro, que recordemos es asumiendo que la maquinaria no se retira. Y ahora tenemos un valor de 5.868 y de 63.177 toneladas de NOx. Quiere decir que las emisiones, cuando se asume que la maquinaria móvil no de carretera no se retira, son 10 veces más que asumiendo que sí se retiran con el modelo de Estados Unidos. Es por eso que este modelo es muy importante y, a medida que se tenga información local, hará que nuestras estimaciones sean cada vez con menos incertidumbre, pero es importante tener esto en cuenta para nuestros análisis, ya que la selección de un modelo u otro influye significativamente las estimaciones que estamos realizando.